en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, el verso 32, por favor. Si usted está tomando nota en casa, esta enseñanza tiene por título La Iglesia viviendo en comunión. La Iglesia viviendo en comunión, y es el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32 al 37 nos vamos a quedar el día de hoy. Y yo no sé qué opine usted, pero yo creo que la vida de un creyente debe ser conocida como la historia del tiempo. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque antes de venir al conocimiento de Dios, éramos de una manera, vivíamos de una manera bastante equivocada, por cierto. Pensábamos de una manera que claro, pues por eso en consecuencia a nuestros pensamientos vivíamos de esa manera y tomábamos esas decisiones. Dicho de otra manera, vivíamos a nuestra manera, valga la redundancia. Hacíamos lo que queríamos, entrábamos cuando queríamos, salíamos cuando queríamos, comíamos si queríamos, y no comíamos, nos acostábamos a la hora que queríamos y si no nos levantábamos. O sea, hacíamos realmente lo que nosotros consideráramos bueno. Pero hay un momento en donde llegamos al conocimiento de Dios. Y entonces nos arrepentimos de esa forma de vida que estábamos llevando. Nacemos de nuevo y se hace un milagro en nuestro interior y tú ya no eres igual. Tus pensamientos comienzan a cambiar, y esto no es como resultado de un milagro, ¿no? De algo espontáneo, sino es el resultado de un conocimiento de Dios que viene a través de tener tiempos con Él en oración y en la lectura de su palabra. Y entonces, en consecuencia, tú comienzas a conocer a Dios y tus pensamientos comienzan a ser transformados, eres moldeado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios, y se empieza a dar este cambio. Y entonces nuestra vida cambia. O sea, Sergio era uno antes de Cristo y ahora es otro después de Cristo, y así debería ser, así debe ser en nuestras vidas. Y todas nuestras áreas comienzan a ser transformadas. Comenzamos a ser cambiados. Y yo creo que en una de las áreas que más le batallamos es en el área del dinero, en el ámbito de las cosas materiales. Y el día de hoy vamos a estudiar una porción, yo digo inédita, porque es algo muy, muy especial que ocurrió en la iglesia de aquel tiempo. Y para ponernos en contexto, Lucas comienza a hacer una descripción de aquella comunidad. Y esto que vamos a estudiar hoy, a grandes rasgos, él lo describe en tres aspectos. El primero, la iglesia en cuanto a los creyentes. Después va a hablar de los líderes de manera breve. Y finalmente habla de un tercero, que es José o Bernabé, que es como un ejemplo, una muestra de aquella comunidad que nos deja ese precedente, y que la iglesia contemporánea, yo creo que tendríamos que dar unos pasos hacia atrás en estas áreas y ver cómo era la primera iglesia para ser movidos hacia esto. Vamos ahora sí al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32, 37. Tiene un título, no sé si su Biblia lo tenga, dice todas las cosas en común. Y dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hasta ahí vamos a detenernos ahorita. Y la multitud de los que habían creído, dice Lucas. Entonces viene dándole continuidad a la narración que vimos la semana pasada,
De hecho, sí es un poco abrupto porque viene de narrarnos una oración, como oraron, que era lo que habían pedido, estaban felices, había gozo, y de pronto da un giro un tanto cuanto abrupto, pero llama la atención que Lucas dice una multitud, ya no había un número. Ya habíamos hablado de 3,000, luego de 5,000, pero en este momento ya había sido tan exponencial el crecimiento que Lucas decide simplemente llamarle una multitud. Una multitud, creemos que eran más o menos 5,000 varones, más mujeres y niños, bueno. Pero creemos que estos 5,000 varones se habían bautizado y eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué comento esto? ¿Por qué creo que sea importante esta acotación? Porque no eran pocas personas. Mire, aquí en Casa de Oración Cancún, antes del COVID, éramos más o menos 75. Más o menos. Y a mí ya se me está cayendo el último cabello que me quedaba con algunas situaciones que lidiamos. Ahora imagine por un momento 7,000 personas, entre varones y mujeres y niños, 7,500, 8,000 personas, y piense sin la presencia del Espíritu Santo. Me parece algo sumamente delicado, algo sumamente serio de vivir en esa comunidad. Pero ¿sabe qué? Sí estaba el Espíritu Santo y esto hace todo diferente. Y entonces me parece pertinente que hagamos nuestra primera pregunta del día. Y es, ¿está el Espíritu Santo en mi vida? Pregúnteselo usted. ¿Es Él quien me dirige? ¿Estoy rendido al gobierno de Dios? Y si usted es honesto, estas preguntas van a poder darnos un poco de luz en algunas áreas de nuestra vida, y entonces podremos entender por qué estamos tal vez atrasados o tal vez estamos estancados en algunas áreas de nuestra vida, y puedan venir las respuestas de parte de Dios. Pero continuando con el versículo 32, que es como la esencia de la enseñanza del día de hoy, fíjese lo que dice. Habla de unidad, de un corazón y un alma. Y quiero que note eso, es bien importante. O sea, está hablando de unidad, de unidad. Y yo le pregunto, ¿no fue esto acaso lo que oró el Señor Jesús? Le pido que vaya en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 21, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. ¿Ya está conmigo? Ya, ok. Dice, el Señor está orando al Padre y le dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál era la razón? Para que el mundo crea. Subráyelo en su Biblia, márquelo ahí, por favor, y téngalo con negrillas. Para que el mundo crea. Esa era la razón de la necesidad de esa oración, de ese clamor de Jesús al Padre en la unidad. Y un poco antes, vaya por favor ahí mismo en Juan, en el capítulo 13, verso 35. Juan 13, verso 35. De nuevo el Señor hablando. Y dice, en esto, ¿qué? Conocerán. En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué, Señor? ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. En conclusión, podemos decir que esta comunidad que estamos estudiando, que estamos viendo en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva,
era una respuesta de Dios a la oración de Jesús, por un lado, pero por otro lado también era un testimonio vivo de Jesucristo. Aunque Él no estaba presente como tal, ya no estaba físicamente con ellos, había ascendido, la gente los observaba. Los vecinos se daban cuenta del estilo de vida que estos hombres llevaban y veían reflejado a Jesús en su forma de vivir. Y entonces surge la segunda pregunta: ¿cómo está tu unidad en la iglesia? O mejor dicho, ¿tú estás siendo unidad con la congregación? ¿O más bien estás siendo división? No me responda porque al final no lo puedo escuchar. No están presentes aquí conmigo, pero quiero dejarlo ahí, en su corazón, que usted medite si usted está siendo unidad, o más bien se está apartando, se está alejando, está dividiendo. ¿Cómo es esa unidad en la congregación? Y quiero aprovechar este espacio para dirigirme a nuestra congregación, a Casa de Oración Cancún específicamente, porque con mucha pena veo que estamos entrando tarde a los enlaces. El domingo estamos en cuarentena, usted está en casa, pero de pronto iniciamos la reunión y solo hay 7 personas de 70 que somos. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que es más cómodo decir, ahí está en la red, entro más tarde? O bueno, ahí está en la internet, la escucho más tarde. Y yo le digo, esto no es sabio y no está haciendo usted unidad. Quiero pedirle que sean más diligentes en su hora de entrada, en ser puntuales los jueves, los domingos, por favor. Pero mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Pensaban y sentían de la misma manera. A mí se me hace algo realmente milagroso. Porque si de pronto en la familia, que somos pocas personas, es difícil cuando uno quiere tomar alguna decisión, ¿a dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Compramos el refri o cambiamos la estufa? Y hay división, hay diferentes pensamientos. Ahora imagínese esta comunidad. Pero dice la Escritura que pensaban y sentían. Había una conexión entre lo que pensaban y lo que sentían, y no uno, todos. Y continúo comentándoles que la forma en que vivía esta iglesia, su fundamento de vida era doble. Sígame con cuidado. Número 1, la forma de vida de los primeros cristianos era horizontal. O sea, cada uno de estas personas estaban ocupados y preocupados por los demás. No les quedaba tiempo de buscar siquiera gratificar sus propios deseos. Hombres y mujeres humildes que estaban enfocados y dedicados a reflejar a Jesús y que veían a los demás superiores, como dice Filipenses 2:3. Nadie se sentía superior, todos veían a los demás como superiores y había humildad. Y por otro lado, además, estaban enfocados en alcanzar a los perdidos. Fíjese usted, en compartir el evangelio. Y eso dejaba sin tiempo a las personas para dedicarse a banalidades. No tenían tiempo para eso. Todo el tiempo estaban dedicados a esas dos cosas, a cubrir las necesidades de los que estaban entre ellos, pero también en alcanzar a los que estaban afuera, que estaban perdidos, que estaban sufriendo lejos de Dios. ¿Sí sabe usted eso? ¿Sí sabe usted que las personas que no conocen de Dios están cautivas en su pecado? Que por tanto se conducen a la muerte y por lo tanto nuestro mensaje se vuelve vital, se vuelve trascendental. Su unidad provenía de mantenerse al pendiente. ¿De qué, Sergio? ¿De qué, hermano? De lo que le importaba a Jesús. ¿Qué era lo que el Señor les había encargado? Amarse
unos a otros de manera desinteresada y alcanzar a un mundo perdido. En esto se les iba la vida. Me parece maravilloso. Y continúa nuestro texto base diciendo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjese bien, lo que dice el texto es que cada quien tenía sus cosas, pero las compartían. Esto la Biblia también le llama koinonía o comunión. Pero ojo, nadie obligaba a nadie a vender sus cosas y a traerlo a la iglesia. No era así. No era algo forzado, sino que el corazón del cristiano sabe y reconoce que todo lo ha recibido de gracia, por gracia, y en consecuencia quiere compartirlo. Desea compartirlo, no lo guarda para sí. Y ahora que está cobrando mucha fuerza el comunismo, me parece muy pertinente usar este ejemplo para hacer el contraste. El comunismo lo que te dice, esto es tuyo, trae acá, ahora es mío. El cristianismo lo que dice es, esto es mío, pero toma, te lo comparto. Nadie me obliga, es de todo corazón. Porque fíjese la palabra que dice, y ninguno, subraye esa palabra, porque esta palabra ninguno resalta la unidad. No había excepciones. Dentro de esa comunidad de 5,000, 7,000 o 10,000 o los que fueran, dicen ninguno. Hasta el momento en que Lucas está haciendo esta redacción, él no había encontrado alguna excepción. Por más que observaba a unos y a otros, él notaba este patrón. ¿Y cuál era? Que todos pensaban lo mismo y sentían lo mismo. Me parece realmente excepcional. Era algo así como que se encontraba a alguien y le dice, oye, mira, estuve pensando que aquel hermano, yo también lo había pensado. O estaban 2 o 3 platicando y llegaba alguien y le decía, oigan, he sentido la parte de ayudar, de eso estamos hablando, precisamente, mira, acércate, vamos a hacer esto y aquello. No había una excepción. Hasta ese momento que está redactando Lucas esto, él no había encontrado en toda la comunidad alguna excepción. Todos estaban enfocados en velar por las necesidades, ojo, espirituales y materiales de toda la comunidad. De modo que finalmente fue abolida la pobreza en esa comunidad. No había pobres. ¿Le parece maravilloso? A mí sí. Me parece difícil de creer, pero aquí está la evidencia. No había pobreza. No había pobreza. Verso 33. Y con gran poder, ¿quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundaba gracia, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjese usted, y con gran poder, y con gran poder. Recordemos que este dunamis provenía de la llenura del Espíritu Santo. Y sabe, yo sé que lo he dicho mucho, pero no me voy a cansar en marcar la diferencia, que no es lo mismo la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Y tampoco me voy a cansar de repetir qué es la llenura del Espíritu Santo. 2 cosas es la llenura del Espíritu Santo. Si tú quieres llenarte del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, tienes que tener conocimiento de la palabra de Dios y vivir bajo el gobierno de Dios. Tu voluntad ya no existe más. Ahora solo deseas hacer lo que Dios quiere y eres guiado por Él y eres lleno del Espíritu Santo. Pero dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Yo les he hablado, en lo que venimos estudiando hasta ahorita, de 2 tipos de necesidades. Las necesidades materiales, por un lado, pero las necesidades espirituales. Y esta es la parte que está hablando este versículo.
Y eran los apóstoles quienes se encargaban de ministrar esta parte. Y entonces estaban completos. Estaba cubierta la parte material, que era toda la comunidad se encargaba de cubrir esta parte material, a los pobres, a los necesitados los ayudaban, pero había una necesidad espiritual. Y de esta parte es de la que se encargaban los apóstoles. Y de esta manera estaban completos y estaban en unidad. Son los apóstoles quienes se encargarían de ministrar esta parte espiritual. Y no olvidemos que la semana pasada estudiábamos esta parte, que ellos habían orado por esta parte, que era denuedo. Pedían denuedo para poder proclamar la palabra de Dios. Y Dios Todopoderoso de inmediato les contesta a través de un temblor, en donde les hace saber que la respuesta es sí y que estaba agradado con su vida. Imagínense eso, ya ellos estaban completos y siguen adelante proclamando las verdades y la palabra de Dios. Entonces estaba cubierto la parte material, pero entonces ahora los apóstoles estaban dedicados en preparar sus enseñanzas, sus sermones, hacían prédicas, y nos dice aquí que estaban enfocados en hablar sobre Cristo y Cristo crucificado, Cristo resucitado, que es un énfasis que tenemos que retomar y que tener nosotros cuando compartimos el Evangelio. Que Cristo no se quedó en ese madero, sino que resucitó, ascendió y está vivo. Y sobre todo, volverá. Yo te animo a que hables, a que no te calles, a que compartas el Evangelio. Este es un tiempo especial. Yo creo que esta pandemia, como es Dios, tiene múltiples propósitos. Uno para la iglesia, que es un tema de disciplina, pero no es lo que nos atañe ahora a compartir, pero las personas que están atravesando esta situación y que no conocen de Dios, yo creo que es un buen tiempo de hablarle al mundo de Jesús. Es un mensaje vital e importante en este tiempo. Y este es un sello que está muy claro y muy especial en la iglesia primitiva. Ellos habían estado personalmente con Jesús. Recordemos que están los apóstoles vivos y ellos estaban más encendidos que nunca compartiéndole a la iglesia todo aquello que vivieron con él durante 3 años y medio, lo que les habló, milagros, que como dice Juan, tal vez no estén escritos, pero ellos podían narrarle, y les hablaban de Jesús, les hablaban de Cristo, proclamaban el Evangelio y de que había resucitado. Pero note un balance bien importante que nos da aquí entre gran poder y abundante gracia, dice este verso. Y esta abundante gracia hace referencia a varios aspectos. El primero de ellos es a las personas que vivían cerca de estas comunidades y veían cómo vivían los hermanos, cómo vivían los creyentes, los cristianos. Y esto les daba favor para escuchar, para que ellos también sintieran necesidad y curiosidad de cómo es que lograban vivir de esa manera, y entonces había abundante gracia. También gracia para los apóstoles para enseñar, para predicar la palabra correctamente y con diligencia, pero también gracia dentro de la comunidad de creyentes para recibir la enseñanza apostólica, porque no es sencillo. Muchas de las veces la enseñanza es dura, incómoda en muchas de las ocasiones, y entonces también se ocupa de gracia para recibirla, para predicarla. Gracia, abundante gracia, dice la palabra. Y el verso 34 dice: así que no había entre ellos, ¿cuántos? Ninguno. Ningún necesitado. Abolida la esclavitud. Yo creo que nunca más se ha logrado esto. Verso 34, así que ninguno había
entre ellos necesitado. Y nos explica por qué. ¿Me regalas volumen? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Qué opina? Según yo, esto ya estaba claro. Ya lo habíamos estudiado antes en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, 44, 45, en el Pentecostés. No vaya, yo se lo voy a leer. Hechos 2, 44 y 45 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Verso 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Creo que estaba claro. Y entonces a mí me surgió esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el evangelista, por qué el médico Lucas decide volver a retomar algo que ya había comentado antes? Y la respuesta es que nos va a brindar un poco más de detalles sobre cómo era la forma práctica en que lo hacían y que compartían sus posesiones materiales. Y de estos dos versículos voy a sacar solamente 3 puntos de manera muy ágil. Y número 1 es que los creyentes vendían sus tierras y sus casas solo cuando había necesidad. Es lo que nos dice estos dos versículos. Lo siguiente que nos dice es que los creyentes establecieron un fondo para ayudar a las personas necesitadas. ¿Sí? Entonces, ya vimos que no es comunismo, que no era obligatorio, y vuelvo a puntualizarlo porque de pronto somos engañados, pero también somos faltos de instrucción, y entonces surgen comunidades en las que la gente es estafada. Y entonces citan estos versos, se los dan a las personas, y muy ingenuos y también muy ignorantes, porque son responsables, van y venden sus cosas y van y lo traen a las comunidades, y estos pastores rasuran a las ovejas, las trasquilan y se hacen ricos, y no es así, no es así. Número 1, era un acto voluntario, y número 2, los creyentes establecían un fondo y lo repartían conforme a las necesidades de la comunidad. No es como el comunismo de que se vende y todos ganan lo mismo y para todos es parejo. No era así. Y número 3, los apóstoles tenían la responsabilidad de distribuir los dineros reunidos. Eran ellos los responsables de distribuir bajo el gobierno de Dios, con un temor reverente y con diligencia. Ellos eran los encargados, los responsables de ver qué uso se les daba a estos recursos. Y considero también que Lucas vuelve a retomar el tema con un poco de más detalle, con una finalidad, y es que pretende hacer como un fondo blanco, transparente, limpio, porque la siguiente semana vamos a estudiar cómo es que aparece el pecado dentro de la iglesia. Y entonces ese punto negro, con este fondo que nos deja Lucas, va a ser muy fácil poder detectar lo que sucedió después. Y creo que esa también era la intención de parte del evangelista y de parte de Dios, de mostrar cómo era perfecto todo, cómo era limpio, cómo era transparente, cómo estaba todo bien, para que en cuanto surge ahí el frijol en el arroz, rápidamente se detecta y pueda ser identificado ante este fondo, ¿no? Esta escena blanca. Y una vez que ya Lucas ha descrito la generalidad, que ya habló de la comunidad, que ya habló del liderazgo, cómo se cubrían las partes materiales, las partes espirituales, y nos da ese cuadro, esa escena, ahora lo que hace el evangelista es que va a ir a una parte específica. De lo general, hace como un zoom y entonces va a tomar una muestra, un ejemplo, con el mismo fin
de que la semana que entra podamos ver el contraste. Y entonces lo que hace es que va a tomar de esta comunidad, de esta gran comunidad de 7,000 o 10,000 personas, no es tan importante esto, toma un ejemplo y es José o Bernabé. Y entonces vamos a leer nuestro verso 36. Sabemos que este hombre Bernabé, más o menos a la mitad del libro de los Hechos, se va a volver en un colaborador importante, en un mediador, en un animador en cuanto a traer ánimo del ministerio. Pero lo que ahora Lucas nos dice de él es verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y entre paréntesis, que traducido es hijo de consolación, nos dice dos cosas de este hombre. Bueno, tres. Número uno, su nombre original y que fue cambiado. ¿Qué significaba su nombre? Pero nos dice que era levita y que era natural de Chipre. Entonces, lo primero a comentar es que como en el Antiguo Testamento era una costumbre, hacían ese cambio de nombres. Yo no sé si se acuerda, pero así me brincaron dos ejemplos y era Simón. El Señor Jesús le cambia el nombre y le pone Pedro, o Leví, que estaba ahí en el banco cobrando impuestos sentado ahí y se llamaba Leví, y cuando le llama al Señor Jesús le cambia el nombre y le pone por nombre Mateo. Solamente por comentar dos ejemplos, pero yo creo que la parte importante de esto de los cambios de nombre es la parte espiritual, la parte que ocurre, porque dicen los historiadores que José, este José del que estamos hablando, cuando lo bautizaron y sale del agua, los apóstoles le cambian el nombre. O sea, las cosas viejas pasaron y cuando él sale del agua le llaman Bernabé, le cambian el nombre. Un poco lo que venía comentando, ¿no? Un antes de Cristo y un después de Cristo. Y entonces le dicen, ahora tú te vas a llamar hijo de consolación. Y era bien importante el nombre, ¿no? Que te era cambiado. ¿Y por qué hijo de consolación? A mí me llamaba mucho la atención. Y quiero darles 3 ejemplos. ¿Por qué hijo de consolación? Y Bernabé, solo tomen nota, por favor, no vayan, les voy a dar las citas para que después lo vean, pero solamente tomen nota. Bernabé fue quien presentó a Pablo a la iglesia desconfiada de Jerusalén, asegurándoles que realmente él se había convertido, ¿no? Pues imagínense eso, le toca a Bernabé ser el intermediario con la iglesia de Jerusalén. Él es quien lleva, hasta entonces ellos lo conocían como Saulo. Y entonces Bernabé les dice, a ver, tranquilos, mira, pásate Pablo, mira, otro ejemplo de cambio de nombre, por cierto. Y entonces a Bernabé le toca decirles, no, tranquilos, miren, de verdad que sí ya se convirtió. Y entonces yo les pregunto, ¿habrá sido de consolación para Pablo? La respuesta es sí. O sea, Pablo sí dijo como, ay, si no hubiera venido Bernabé conmigo, estos igual y me cobraban la factura. O les pregunto, ¿habrá sido Bernabé de consolación para la iglesia? Quienes estaban ahí de pronto ven llegar a Saulo, pero la figura de Bernabé fue de consolación. Él es quien los calma. Él es quien les dice, tranquilos, no es más Saulo. Ahora se llama Pablo. El Señor Jesucristo, déjenles platico, miren, tuvo un encuentro yendo hacia Damasco. Mira, pásate Pablo, tranquilo. Consolación. Bernabé, hijo de consolación. Hechos 9, 26 y 27. Fue también Bernabé quien realizó la misión de ministrar a los griegos en esa misión que tenían en Antioquía. Fue Bernabé. Esto lo encuentran ustedes en Hechos 11. Vamos a ir para allá en algunas semanas, si Dios nos permite. Hechos 11, 22, 24. Él es
el pastor, el responsable, el encargado de ministrar a una misión en Antioquía de griegos. Y entonces yo pregunto, ¿sería Bernabé de consolación para esa comunidad? Que era quien los cuidaba, quien les daba el alimento espiritual. Yo creo que sí cumple con ese nuevo nombre que él tenía. Y por último, para no extenderme más, Bernabé fue el compañero personal de Pablo durante sus primeros años de misionero. Y fue Bernabé quien acompañó a Pablo en el viaje de Jerusalén hacia Antioquía, cuando llevaban las ofrendas. O sea, estaban pasándola mal en Antioquía. Imagine la escena. Había gran necesidad, había pobreza, y de pronto ven llegar a Pablo con Bernabé y traen recursos. ¿Cómo cree que reaccionó la iglesia? ¿Sería este hombre José un hombre que llevaba consolación para aquella iglesia que estaba padeciendo necesidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que le vino a bien ese nombre y ahora se llamaba Bernabé. ¿Cómo ve? ¿Le gustaría llamarse Bernabé? No, suena feo. Pero ¿qué tal que le llamen hijo de consolación? Que a donde quiera que usted llegue, la gente diga, pasa, tu presencia trae paz. Tú siempre tienes una palabra de consuelo. Por favor, háblanos, compártenos el evangelio. O que tu llegada siempre llegas y traes provisión. Y la gente que está padeciendo dice, benditos los pies. ¿Qué tal que te llamen hijo de consolación? Pero vamos a continuar. El otro punto que comenta este versículo es que José, ahora llamado Bernabé, era levita. Y sabe algo importante, es que los levitas, según el Antiguo Testamento, no podían tener propiedades. Esto lo puede revisar usted en Deuteronomio 10:9 y en el libro de Números 18, capítulo 18, versículo 20. Parece ser una contradicción, porque la ley establecía que no podían tener alguna posesión, pero es algo a lo que Lucas no le presta tanta atención, sino más bien se enfoca en el acto de amor que este hombre hizo. Y por último, es importante comentar que nos dice que era natural de Chipre, es una isla. ¿Y por qué sería importante esto? La conclusión a la que llegué es que es muy probable a que gracias a que este hombre había nacido allá, fuera la influencia para el primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo que hace con él es hacia su ciudad natal. Sabemos que era la voluntad de Dios y que estaban gobernados por el Espíritu Santo, pero seguramente había en el hermoso corazón de este hombre esa necesidad, y conoce a este hombre Pablo, instruido, bien lleno del Espíritu Santo, y le dice, Pablo, vamos por favor allá a mi casa. Está mi familia perdida. Nunca han escuchado del evangelio y yo quiero que te escuchen a ti como predicas. Yo estoy seguro que si tú les predicas, ellos se van a convertir. Por favor, vamos a Chipre. Y hay una aplicación ahí para nosotros, porque aunque él era primo de Juan Marcos, y él había llegado a vivir allá, él nunca olvidó de dónde venía. Y nosotros tenemos que recordar a los nuestros, a nuestra familia, y de esa misma manera como lo hizo Bernabé, llevar el evangelio, compartirles. No importa que se burlen de ti, no importa que te crean un loco que se está perdiendo la vida, la parte padre de la vida. No importa que se burlen como, ahí viene el religioso, ahí viene el aleluyo, el arrepentido. No importa. Tú y yo que hemos conocido al Dios vivo, tenemos la responsabilidad, pero además el deseo de compartirles, de decirles, mira, no tienes que seguir viviendo de esa manera,
que no tienes que decirme lo que es evidente, que está hueca, que está vacía, que no eres feliz, que tienes picos de felicidad, que pasas temporadas bien, pero vuelves a ese vacío, vuelves a ese sinsentido. Y yo te digo algo, solamente Jesús puede ayudarte. Solamente Cristo es esa pieza que embona en ese hueco que tienes en tu corazón. Y entonces va a cobrar luz, va a cobrar dirección, va a cobrar color, vas a tener propósito en tu vida y dirección. Y yo creo que por eso es importante esta pequeña porción que es depositada aquí. Y que puede parecer nada, pero él era de Chipre. Y entonces van para allá. Y por último, el verso 37, y con esto terminamos. Fíjese usted, dice, pues que este Bernabé, antes José, pues tenía una heredad. ¿Cuántas tenía? Una. Porque a veces podemos pensar así. No, pues mira, el hermano es millonario. Y entonces él tiene 8 casas y tiene terrenos y fábricas y vendió un terreno que tenía y vino y lo trajo a la iglesia. Pero este hombre no. Este hombre dice que solamente tenía una. Y no nos dice la escritura qué era. Si era una residencia, si era una casita humilde, si era una parcela, un terrenito de 30 metros cuadrados. No nos dice. No le interesa a Lucas. Porque la meta de esto no es resaltar su bondad, no, simplemente dice una propiedad. ¿Y qué hizo con ella? La vendió. ¿Alguien se lo pidió? ¿Alguien lo obligó? No. Tenía una heredad, la vendió, ¿y qué hizo con ella? La trajo. La trajo y nos dice la escritura, lo puso a los pies de los apóstoles. No sabemos cómo la obtuvo. No nos lo dice la escritura. Es probable que se la hayan dado producto de su matrimonio. No lo sabemos, sería especular y no vamos a ir para allá. Tampoco sabemos la ubicación. Lucas no nos dice al noreste de Jerusalén, en la provincia de... No nos lo dice, tampoco es importante. ¿Qué es entonces importante? Queridos oyentes, que Bernabé lo vendió y todo lo que le pagaron, tal cual, vino y lo trajo a los pies de los apóstoles. Lo trajo completo. Esto es lo verdaderamente importante. Que este hombre se despoja de lo que tenía, no sabemos si es mucho, si es poco, simplemente era una heredad, se deshace de ella y esto nos habla de un acto de absoluto amor. Amor. Bernabé amaba a la comunidad y no soportaba ver la pobreza, pero ¿sabe qué? Por encima de eso, amaba a Dios. Este hombre tenía puestos sus ojos en las cosas de Dios, en las cosas verdaderamente importantes. Y dijo, mira, esto no importa. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Lo voy a vender y lo voy a traer a la iglesia para que sean cubiertas. Y ojo, no estoy haciendo otra cosa. No estoy promoviendo nada, lo quiero aclarar, porque es bien fácil sacar esto de contexto y después, oye, que tú en esta porción de la enseñanza dijiste, no estoy promoviendo nada. Simplemente estoy explicando una porción de la escritura en donde un hombre con plena libertad tomó una decisión. Yo no estoy promoviendo que usted venda nada ni traiga nada a la iglesia, y sí lo quiero aclarar, sino que este hombre toma esa decisión por sí mismo. Él no pretende llamar la atención para sí, de, ¿qué creen? Que vengan, les quiero compartir, vendí un terreno y miren, aquí está el cheque a nombre de... No era eso lo que pretendía Bernabé, sino simplemente quería recibir. Fíjese bien lo que le voy a decir.
Este hombre lo único que quería era recibir la bendición de dar. Eso dice la Biblia. Eso es lo que estamos estudiando y eso es lo que queremos aprender. Con eso vamos a terminar. Quiero leerles este verso de Hechos 20, si quiere acompañarme para terminar la reunión del día de hoy. Hechos 20. Hechos 20, versículo 35. Yo les voy a leer la NBI, pero sígame con sus ojos ahí, si usted tiene la Reina Valera. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35, dice: con mi ejemplo les he mostrado. ¿Con qué? Con mi ejemplo. No, decían mis mentores, no mucho pipiripipí, sino más paparapapá. Con mis hechos, dice. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar ¿a quién? A los necesitados. Y entonces viene la palabra, porque ¿qué era el mover? Recordando las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Dinos, hay más dicha en dar que en recibir. Amén. Y esto era algo que tenía muy claro y que vibraba, que estaba encendido en el corazón de Bernabé antes José, y él quería vivir esa dicha de acumular en su cuenta celestial, en donde sí, seguramente va a ver al Señor y le va a decir: Bernabé, qué tremendo, ¿cómo fue? Le va a decir Dios, ¿cómo fuiste movido? Sí, con tanta codicia, en un cuerpo pecaminoso, insaciable, de una casa y ahora un yate, y ahora un coche, y ahora otro coche, y ahora otra camioneta, y ahora un terreno, y ahora un terreno pero en otro lado, y ahora en Europa, insaciable. ¿Cómo tú te despojaste? Porque te amaba, Señor. Recordé tu palabra que dice que es más bendecido el dar que recibir. Y eso solo aquellos que han decidido despojarse de su vida, de sus necesidades, de su mí, para poner los ojos en la comunidad, lo podrás experimentar. Es una palabra especial para nosotros ahora, en tiempo de una pandemia. Y hoy en la mañana entendí que es una palabra que nos está preparando para el tiempo en que podamos volver a congregarnos. De una misma mente, de un mismo sentir. Que quede esta palabra en nuestros corazones, hermano, para el día que podamos volver a estar aquí, adoremos de esa manera, nos congreguemos de esa manera, demos de esa manera, recibamos de esa misma manera y nos encarguemos de cubrir las necesidades de la iglesia. Amén. Pues vamos a terminar con un tiempo de